Para todos quienes nos interesamos por las historias, leyendas y hechos extraños, hay un tema que nos intriga y despierta mucha curiosidad, el de los ángeles caídos. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde surgen? ¿Cuáles fueron los más importantes? Los ángeles caídos son una parte de los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de Él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y algunos de ellos enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. La fuente principal para conocer a los ángeles caídos, además de la Biblia, es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo e incluso una explicación de por qué el gran diluvio universal fue moralmente necesario. Los estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C. El libro de Enoc fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto. No es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo, sino que solo es reconocido por algunas iglesias cristianas ortodoxas. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene un gran interés histórico y teológico. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre y se les otorgó el entendimiento y la libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su Creador, alejándose de Él y cometiendo diferentes acciones en su contra, lo cual llevó a que Dios los expulsara del cielo. Cayeron sobre todo por rebeldía, pero también por vanidad. Existen varias vertientes según la fuente de las razones por las que cayeron. Por un lado tenemos las versiones bíblicas, entre las cuales se nos habla especialmente de Lucifer. Pero por otro lado tenemos el ya citado libro de Enoc, en donde se nos cuenta que cayeron 200 ángeles en total, con Semiaza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Pero los vigilantes se enamoraron de las hijas de los hombres y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nefilim, mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo fue por la vanidad o por la lujuria, sino que muchos cayeron también por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de las armas, entre otra serie de conocimientos que dieron lugar al desequilibrio entre los primeros seres humanos. Cada Grigori está pues asociado a un tipo de sabiduría diferente.
¿Cuáles son los ángeles caídos más importantes? En primer lugar tenemos a Lucifer, el portador de la luz, posteriormente conocido como Satanás, adversario, aunque originalmente su nombre es Luzbel. Es el ángel caído más conocido de todos y el que más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que solo aparecen en el libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo, le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de que fuera él el que organizase al resto de los ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo con él. Ese fue el motivo por el cual el Creador le desterró junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él. El que había sido el primer ángel en ser creado fue también el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Después tenemos a Semyaza, nombre que quiere decir Él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, los Grigori, y que instó a los otros ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los ángeles caídos, fue el más importante y a quien todos le habían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y fue Semyaza el que convenció a los ángeles que les enseñaran a los hombres las cualidades que cada uno poseía. Tenemos después a Yekún, uno de los ángeles caídos más importantes, al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Viene después Quezabel, el segundo seguidor de Lucifer, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con las mujeres humanas. Está después Azazel, nombre que proviene de Azaz, fuerza de Dios, según su traducción, aunque para muchos el sentido que le da Enoc es el de imprudente, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, y a las mujeres el arte del engaño, adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los hombres secretos de brujería y los corrompió, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Está después Shamsiel, que significa sol de Dios, uno de los vigilantes que Dios le había asignado la custodia del jardín del Edén una vez que expulsó de allí a Adán y Eva. También tenemos a Gadreel o Araquiel, que significa muro de Dios, el segundo seguidor de Semyaza y uno de los responsables de incitar a los hombres a los ángeles a mantener relaciones con los hombres. En el libro de las parábolas del libro de Enoc se dice que fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Está además Tamiel o Casiade, que significa poder oculto, que enseñó a los humanos sobre los espíritus, los demonios y sobre el mal, tratando de convencer a la humanidad de que podían llegar a ser tan importantes como Dios. Está Remiel,
que significa trueno de Dios, el encargado de guiar a los muertos a llegar hasta Dios. Y además está Azqueel, uno de los guardianes del cielo, considerado el descendiente de la maldad. Hay además otros ángeles caídos importantes, Agniel, Aquibeel, Araciel, etcétera, etcétera. Según relata el libro de Enoc, todos estos ángeles, por lo menos una gran cantidad de ellos, están encadenados y prisioneros en un lugar remoto de la Tierra que algunos consideran podría ser la Antártida. Están aislados del mundo por una cubierta capa de hielo. Pero este intrigante tema, el de los ángeles caídos en desgracia que podrían quizás estar encadenados en la Antártida, lo trataremos en una próxima Noche de Enigmas.